Y autoridades locales sumaron esfuerzos con políticas públicas para ayudar a los menores de la capital y así combatir el trabajo infantil. Ante la falta de estadísticas uniformes que permitan incidir en políticas adecuadas para la población infantil, el titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México informó que trabajan en la elaboración de un sistema integral de información, el cual permitirá conocer la realidad de la infancia en la capital del país, así como las acciones que se desarrollan en favor de este sector de la sociedad. Para que haya información que pueda tener datos de la Asamblea Legislativa, datos del Tribunal Superior de Justicia, datos de las organizaciones, datos de la propia ciudad y que también pueda compartirse o compararse a nivel nacional con relación a los avances o los impulsos que están realizando. Durante la declaratoria por la construcción de una ley de prevención del trabajo infantil en la Ciudad de México, organizado por la Asamblea Legislativa, el funcionario señaló que la construcción de esta gran base de datos será llevada al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Adelantó que con esta información se analizará el fenómeno de los niños que van de paso por la ciudad, pero que en su estancia se ven forzados a trabajar. Va a resultar de vital importancia porque tenemos problemática de niños que trabajan o también de niños migrantes, que son algo que debemos trabajar en conjunto y coordinación. ¿Por qué? Porque quizás la Ciudad de México se vuelve en el mero paso de muchos migrantes para llegar a Estados Unidos, pero el problema lo tenemos, por lo tanto tenemos que haber una sinergia entre los gobiernos o los estados donde te presentan mayor problemática de ese fenómeno para nosotros generar la estrategia coordinada y poder atenuar de mejor forma la problemática. La ley sobre prevención del trabajo infantil seguirá su ruta para que en el próximo periodo ordinario de sesiones sea presentada ante el Pleno de la Asamblea Legislativa. Joel Arias en las imágenes, Edwin Hernández, 21 Noticias.